Hola, ¿qué tal estáis? Soy Igor Careta, soy diseñador web freelance y he perdido ya la cuenta del número de WordPress que he tenido que instalar a lo largo de mi vida profesional. Aunque es algo muy sencillo de hacer y más cuando lo has hecho cientos de veces, es probable que la primera vez que te toque instalar un WordPress en tu servidor no sepas por dónde empezar. Pues si es tu caso, hoy vas a aprender a hacerlo. Cuando termines, si crees que te lo he explicado bien, te recomiendo suscribirte a mi canal. Seguiré subiendo tutoriales de WordPress que pueden interesarte. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos de nuestro servidor. Esta pantalla va a variar dependiendo del servidor con el que trabajéis vosotros. En mi caso, trabajo con DynaHosting y para crear una base de datos tendría que ir aquí en el menú a bases de datos. En otro hosting con el que trabajéis seguramente será similar. Habrá seguramente un panel de control en el que habrá una sección que se llame bases de datos o que tenga un nombre similar. Pues hacéis clic ahí y seguramente tendréis una opción que sea crear nueva base de datos. Le tenéis que dar un nombre a la base de datos, vamos a llamarla esta tutorial Gorka. Tenéis que crear un usuario para vuestra base de datos, vamos a llamarle Gorka Tuto y una contraseña. Le dais a crear base de datos y nos la ha creado. Una vez creada la base de datos, lo siguiente que tenéis que hacer es descargaros los archivos de WordPress. Buscáis en Google WordPress descargar y seguramente será el primer resultado que os aparezca. Le dais a descargar, os descargáis aquí la última versión de WordPress en un zip. Ya se ha descargado, lo tendréis en vuestra carpeta de descargas. Descomprimís el zip y veréis que hay una carpeta llamada WordPress y dentro de esa carpeta hay una serie de archivos y de carpetas que son los archivos de WordPress. Lo que tenemos que hacer ahora es subir estos archivos a vuestro servidor. Para hacerlo utilizaréis el cliente de FTP con el que trabajéis normalmente. Yo suelo utilizar Coda, que es un editor de código que aparte permite subir archivos como si fuera un cliente de FTP. Esta es la carpeta del servidor donde vamos a instalar el WordPress. Pues lo que hacemos es seleccionar todos los archivos, pinchamos y arrastramos para subirlo a nuestro servidor. Esperamos un rato hasta que terminen de subir los archivos. Ya falta poco. Y ya se han terminado de subir. Veréis que hay un archivo que se llama wp-config-sample. Lo que tenéis que hacer en primer lugar es renombrarlo y quitarle el guión sample de detrás, de modo que quede únicamente como wp-config. Este archivo es el que contiene los datos de configuración del WordPress y los datos de conexión a la base de datos que hemos creado antes. Tenemos que editar ahora el contenido de este archivo. Yo, como trabajo con Coda, que es un editor de código, haciendo doble clic sobre el archivo me lo va a abrir directamente. Si vosotros trabajáis con otro programa, pues lo abrís como consideréis o os lo descargáis al ordenador, lo editáis en vuestro ordenador y luego lo subís, hacéis como os resulte más cómodo. En mi caso, pues haciendo doble clic lo abro. Veis aquí primero que hay una serie de líneas en las que os marca que tenéis que introducir el nombre de vuestra base de datos, el nombre de vuestro usuario, vuestra contraseña y el servidor. Empezamos a hacerlo. Nombre de la base de datos. Nombre de usuario. La contraseña. Aquí en el servidor lo más habitual es que tengáis que dejar localhost. Esto va a depender de la configuración de vuestro servidor. Normalmente es localhost. Si poniendo localhost no os funciona, consultad con el servicio técnico de vuestro servidor y que os digan qué tenéis que poner aquí. Aquí tenéis unas líneas que corresponden con unas claves que se añaden a WordPress para aumentar la seguridad. Para generar estas claves tenéis aquí una URL que si copiáis y pegáis esta URL en vuestro ordenador os genera estas claves aleatorias, las podéis copiar y pegar aquí. Esto no es obligatorio, pero es recomendable por cuestiones de seguridad. Igual que cambiar el prefijo de las tablas de WordPress en la base de datos, que por defecto es WP y un guión bajo. Esto lo podéis cambiar, es recomendable cambiarlo y poner otra cosa. Pues en nuestro caso vamos a poner, por ejemplo, GRK. Y en principio eso sería todo lo necesario que hay que cambiar en el archivo wp-config. Lo guardamos y lo subimos al servidor. En mi caso, como estoy editando directamente este archivo desde el servidor utilizando el Coda,
Dándole a guardar automáticamente se me sube al servidor. Si vosotros utilizáis otro programa o lo estáis editando en vuestro ordenador, igual tenéis que subirlo después por FTP, pero vamos, en cualquier caso, pues habríais editado este archivo y lo habríais subido luego de una manera u otra al servidor, reemplazando el que estaba. Y ahora, una vez editado y subido el archivo wp-config.php, lo que tenemos que hacer es desde el navegador acceder a la URL de nuestra web, que en mi caso es tutorial.gorkareta.net. Y si hemos configurado bien los datos del wp-config.php, nos saldrá la pantalla de instalación del WordPress. Metemos primero el título de la web que estamos creando, pues vamos a llamarle la web de Gorka Areta. Este es el nombre del primer usuario que vamos a crear, el primer administrador que vamos a crear en la web. Vamos a ponerle administrador, por ejemplo. Y esta es la contraseña que por defecto nos crea WordPress. Si queremos podemos cambiarla. Lo único eso, pues apuntémosla para que no se nos olvide. Voy a copiarla. Nuestro email. Y aquí tenemos una opción para disuadir a los buscadores de que indexen esta página. Esto es útil si estamos trabajando en el WordPress antes de publicarla, mientras los contenidos no son los definitivos, es posible que nos interese marcarlo para que Google no empiece a indexar la página hasta que hayamos terminado. Lo marco en este caso y le damos a instalar WordPress. Y unos instantes después, si todo ha salido bien, nos dice que ya se ha instalado el WordPress y que podemos acceder. Meteríamos aquí el nombre de usuario y la contraseña y ya estaría el WordPress instalado. Pues ya tenéis un WordPress funcionando en vuestro servidor. ¿A qué era fácil? Ahora tocaría instalar un tema molón y empezar a meter contenidos. Subiré tutoriales explicando cómo hacer esas y otras cosas en WordPress. Suscríbete a mi canal si no te los quieres perder. Hasta pronto.